Quiero invitaros a abrir la Biblia en Génesis capítulo 6. Hoy vamos a leer los primeros 10 versículos de este capítulo. Hermanos, voy a predicar de estos versículos porque creo en la necesidad de todo el consejo de Dios. Toda la Biblia es importante. Son versículos difíciles de interpretar, difíciles de predicar, así que si siempre necesito la ayuda del Señor hoy, un extra, una ayuda mayor. Génesis 6, del 1 al 10, dice así la palabra del Señor. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Padre, queremos alabarte y agradecerte por tu palabra. Gracias por todo tu consejo. Gracias porque hoy podemos exponernos a ella y podemos, como iglesia, alimentarnos, comer de ti. Quiero pedirte, Señor, que tú nos des la gracia de estar atentos a la exposición de tu palabra y tengas en bien también darnos de tu Espíritu Santo para que pueda, de manera muy especial, hacer la aplicación propia para cada corazón en este lugar. Porque, Padre, solo tú conoces los corazones que están aquí, solo tú sabes las necesidades más profundas del alma y solo tú eres poderoso para poder venir a responder, Padre, al corazón de tu pueblo. Y eso es lo que yo te pido y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, en estos versículos Moisés nos muestra el escenario que precede al diluvio. Moisés escribe acerca de la corrupción moral y espiritual que movió a Dios a ejecutar su juicio sobre el mundo antiguo. Un mundo que aún portaba el recuerdo de un jardín de delicias, de un Dios que caminaba entre los hombres, de una caída atroz y de una maldición que pesaba con gravedad diariamente sobre toda la humanidad. Estamos hablando de los albores de la historia. Estos versículos son pertinentes para nuestros días porque el mal que describen es propio de tiempos de juicio, de una sociedad que está al borde de que Dios ejecute sentencia. Ocurre como en estos días aquí en Granada, cuando sales y ves una nube, ¿no?, bien oscura y cargada y dices: va a llover. Va a llover, el cielo anuncia que está a punto de llover. Bueno, estos versículos son ese cielo oscuro y esa nube cargada que anuncia que está a punto de llover, que el juicio de Dios se va a manifestar. Así lo entendían Jesús y los apóstoles. Ellos entendieron que los tiempos anteriores al diluvio, junto además a Sodoma y Gomorra, nos muestran la degradación anterior a la destrucción en cualquier sociedad y en cualquier tiempo. Mateo 24:37 dice: mas como en los días de Noé, dice el Señor, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que yo creo que en la sociedad que estamos viviendo hay mucho paralelo, hay mucho afín entre aquello que estaba experimentando en la sociedad de tiempos de Noé y nosotros también hoy en día. Pero bueno, gracias a Dios, en estos versículos no todo es oscuridad, no todo es oscuridad. Como cuando ves un pequeño rayo de luz que
logra penetrar en medio a nubes oscuras, el texto bíblico nos habla de un hombre, de Noé. Leemos en el versículo 9 que Noé era, fijaos qué descripción más bonita de este hombre de Dios, era tres cosas. Era un varón justo, perfecto en sus generaciones, y luego lo más bello de todo, siguiendo las pisadas de su tatarabuelo, con Dios caminó Noé, igual que lo había hecho anteriormente Enoc. Así que en medio a esta generación, a esta sociedad depravada, oscura, corrupta moralmente, a punto de caer sobre los juicios de Dios, aquí tenemos a la iglesia. Aquí tenemos a un hombre que representa un pueblo que es sostenido por la gracia y la misericordia de Dios, por oscura que sea la noche. Eso me hizo acordar esta semana las palabras del profeta Habacuc, del cual predicó mi padre hace 2 fines de semana. Habacuc 3:2 dice: en la ira, acuérdate de la misericordia. Ahí lo tenéis, ahí está Noé. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Qué quiero hacer en el sermón de hoy? Mi deseo en este sermón es hablaros de las distintas formas de corrupción que anteceden al diluvio, las formas de corrupción que hacen que una sociedad sea una sociedad endemoniada. Lo voy a decir de este modo bien dramático porque creo que es así. Una sociedad endemoniada, una sociedad a punto de caer bajo la mano del Omnipotente y, si nos da tiempo, y espero que sí, para por lo menos dar algo de esperanza, un primer acercamiento a la vida de Noé como varón justo, para que nosotros podamos, con la gracia del Señor, poder seguir las pisadas de este hombre de Dios. Así que el Señor bendiga su palabra. Amén. Que el Señor tenga en bien, en su misericordia, venir a este lugar y bendecir la exposición y predicación de su palabra. Quiero orar de nuevo y pedirle ayuda al Señor. Padre, ayúdame a predicar. El texto que tengo delante es muy difícil. Y aquí estamos como iglesia, queremos comer, somos tan necesitados de ti. Pedimos que tú hables a nuestros corazones, Padre. Visítanos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, versículo 1, primera parte. Primera parte del versículo 1, lo que vemos es que hubo un crecimiento demográfico importante en aquellos tiempos. Leemos que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la tierra, versículo 1. Esto indica que hay un crecimiento demográfico, la sociedad de aquel tiempo aumenta vertiginosamente y hay un progreso notable tanto en la cultura como en la civilización. Y en un primer momento podríamos pensar que esto era evidencia de la bendición de Dios. ¿Os acordáis de la bendición de Dios en el capítulo 1, versículo 28, cuando les dice, el Señor les bendice, les dice, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla? Y parece que eso es lo que está ocurriendo en este momento. Parece que la gente está viviendo en esa alegría caracterizada por, y ahora voy a ser irónico, comer, beber, casarse y darse en casamiento. Bueno, uno podría preguntarse, bueno, aquí está la bendición de Dios, aquí hay gracia, aquí hay favor. Pero hermanos, acontece que en el mundo de Dios, las mayores bendiciones que vienen de su mano, lejos de Él, se vuelven nuestras peores miserias. Y esa es la tragedia del ser humano. La buena herencia que malamente demandamos del Padre termina por ser comida de cerdo que no sacia el alma. Esto se aplica a todas las áreas de la vida. Lo mejor que Dios te da, cuando Él no está presente, se convierte en lo peor. Por la propia naturaleza bella de aquello que Él te otorga, eso hace con que sea un peor el tenerlo si Él no está presente. Esto es especialmente cierto, por ejemplo, en el ámbito de la familia. Hablamos aquí de casamientos y de engendrar hijos y de todo eso en el versículo 1. ¿Sabes? Uno de los errores que puede cometer el predicador es dar la impresión de que el hogar, la familia, es en sí mismo un lugar idílico, placentero, un tipo de refugio natural en contra de todo mal, como si de por sí la familia fuese un lugar exento de todo peligro y de toda maldad. Y sé que todos aquí estamos de acuerdo en que no es así. O si no es así. Lo cierto es que muchos han tenido experiencias oscuras en el hogar, algunos las más oscuras de sus vidas realmente.
un padre ausente o un padre maltratador, una madre egoísta que vivía para sí y controlaba a todos a su alrededor, un hermano cruel, cuya enemistad era constante, diaria. Y por la expectativa natural que depositamos en la familia, el dolor y la decepción de vivir en un hogar así se hacen todavía mucho más agudos, mucho más profundos. ¿Por qué? Repito lo que dije ahora, porque sin Dios, aún el matrimonio y los hijos pueden volverse un lugar de llanto y de dolor. Esa es una de las grandes tragedias de la caída. Hermanos, que nadie os engañe. La familia no es un lugar de bendición. El procrear, el tener hijos, no es un lugar de bendición sin una lucha férrea, sin una mortificación diaria del pecado, sin una labor constante de limpiar, podar, regar y vigilar. Y de manera muy especial si la familia no está enfocada en la gloria de Dios. Lo peor que puede hacer una familia, como lo peor que puede hacer una iglesia, un creyente individual, es centrarse y volcarse a sí mismo. Lo escuchamos el domingo pasado. ¿Por qué Dios te está el tiempo entero quitando de tu zona de confort y empujándote a aquellos lugares a los que no quieres ir? Bueno, porque Dios quiere librarte. ¿De quién? De ti mismo. Dios quiere enseñarte el gozo y la alegría de vivir sus bendiciones con Él y no lejos de Él. Y sabes, esa es una de las mayores dificultades de la vida cristiana. El buen Padre tiene dificultades en bendecirnos, dada nuestra constante tendencia a aferrarnos a lo que Él nos otorga, apartándonos de Él, acomodándole a nuestra realidad para vivir a nuestra manera y pidiendo su auxilio. Pero Dios quiere empujarnos a vivir lo que Él nos da, pero a vivirlo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Así que recuerda, la familia es bella. Amén. La iglesia es algo hermoso. Amén. Bueno, todo lo que Dios te otorga es maravilloso. Amén. Pero nada se compara a Él. Nada se compara a Él. Y es triste, volviendo al texto y a la narrativa, es triste ver que en este momento de la narrativa la simiente de Set, que era ese pueblo bendecido por Dios, la simiente de la mujer, casi se había ya desvanecido, casi ya no estaba. A excepción de Jared y de su familia, Jared es el papá de Noé, todos se habían corrompido, todos. Ya no quedaba prácticamente nadie en este momento. ¿Y por qué era así? La verdad es que no lo sabemos. Pero lo cierto es que cuando el pueblo de Dios no instruye a sus hijos en la verdad, cuando no transmitimos la verdad del Evangelio en ejemplo y palabra, toda la sociedad padece. La iglesia mengua, la luz se apaga y la sociedad entera pierde aquello que era para su sal, aquello que era para su luz, aquello que era para su preservación. Si tú te preguntas por qué Dios no ha consumido todavía esta tierra, porque hay un pueblo que es sal, porque hay un pueblo que es luz, porque hay un pueblo que Dios está salvando en medio a este caos y a esta gran miseria en la que estamos, y esa es su iglesia. Pero tristemente en este punto, a punto de caer las aguas del diluvio y del juicio de Dios, nos damos cuenta de que lo único que hay es una pequeña luz que brilla, que es la luz de Jared, la luz de Noé y de su familia. Por lo tanto, al llegar al versículo 1 y leer que los hombres comienzan a multiplicarse sobre la faz de la tierra, lo que estamos viendo en realidad es un incremento masivo de la ciudad de los hombres, de la descendencia cainita, de Caín, de una sociedad caracterizada por el orgullo, el narcisismo, corrupta moralmente, promiscua sexualmente y de manera muy especial caracterizada por el dominio del más fuerte. ¿Os acordáis de Lamec? Aquel que dijo, por una sola herida que me hagan, por una sola herida yo voy a matar. Esa es la idea, esa es la sociedad que en este punto está engendrándose alrededor del orbe. Y eso, hermanos, en medio de esa sociedad donde se cuece la corrupción moral que deriva en el juicio de Dios y en el diluvio, nos encontramos con algunos de los versículos más oscuros, más difíciles de interpretar de todo el libro de Génesis y en cierto modo también de toda la Biblia. Hermanos, no tenéis ni idea del dolor de cabeza que he tenido para poder llegar a alguna conclusión más o menos de decir, bueno, Señor,
creo que esto es lo que significa, lo voy a predicar el domingo. Wow, son textos difíciles de interpretar, pero quiero leer de nuevo los primeros 4 versículos para que podamos entrar en ellos juntos como iglesia. Dicen estos versículos, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Y ahora, había gigantes, aquí la palabra gigantes es nefilim, ¿vale? Una palabra hebraica que significa nefilim, literalmente vienen de nefal, que es caídos, eran hombres poderosos pero moralmente corruptos, esa es la idea, nefilim. Había nefilims, gigantes, en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Aparentemente estos nefilim eran hijos de esta relación entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Bueno, aquí estamos, vamos allá. Leemos que a los hombres, a la humanidad, le nacieron muchas hijas, hijas hermosas. Vamos, como las mías, hijas bellas les nacieron. Y en el versículo 12 nos dice que viendo los hijos de Dios, y esto es importante, Benei Elohim es la palabra que usa la frase en hebraico, Benei Elohim, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo de entre todas. Ok, la pregunta evidente que surge del texto es la siguiente. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios que tomaron para sí mujeres hermosas de entre las hijas de los hombres? Bueno, hermanos, aquí hay que ser humildes porque hay distintas interpretaciones y hombres fuertes de Dios han llegado a distintas conclusiones, pero yo he llegado a la mía y lo he llegado no solo, lo he llegado junto a varios que confiesan lo mismo y la voy a predicar con fe. Pero hay 2 interpretaciones principales referentes a quiénes son estos hijos de Dios que tomaron para sí de mujeres hermosas de entre los hijos de los hombres. Hay 2 interpretaciones. La más tardía entiende que los hijos de Dios en este lugar son la descendencia de Set, el pueblo de Dios. De modo que lo que vemos aquí es que los hijos de Set tomaron para sí esposas de entre las hijas de los hombres, que en este caso serían las hijas de la simiente de Caín, aquel pueblo incrédulo, ¿ok? Y que de estos matrimonios mixtos entonces surgen estos grandes hombres de la antigüedad, pero son estos matrimonios mixtos entre la descendencia de Set y la descendencia de Caín lo que termina por corromper toda la tierra y finalmente traer el juicio de Dios sobre la humanidad. Pues nada, esta interpretación es afín al contexto inmediato del texto bíblico, que nos habla en efecto de que hay aquí 2 descendientes que caminan juntas desde el principio. Además concuerda con lo que vemos en la historia del pueblo de Israel, porque cuando la nación de Israel entregaba a sus hijos a casarse con mujeres del pueblo cananeo, siempre se corrompían y terminaban experimentando sobre ellos el juicio de Dios. Por lo tanto, es una interpretación que se podría decir tiene sentido en el texto. Pero hermanos, os tengo que confesar que me gustaría que eso fuese lo que yo creyese del texto, pero la verdad es que no. No creo que sea eso lo que dice el texto bíblico aquí. Creo que dice algo un poco más difícil de creer y de entender para la mente moderna, para ti, para mí. Sabes, una de las claves para interpretar correctamente la Biblia es esforzarse por saber qué entendieron los primeros receptores del libro. Cuando el pueblo de Israel tomó el Génesis y por primera vez lo leyó, y llegaron al versículo 2, donde se nos habla de Benei Elohim, hijos de Dios, ¿qué entendieron ellos en este punto de la narrativa por hijos de Dios, tomando de entre las hijas de los hombres? Bueno, hermanos, algo que debemos notar es que esta frase, hijos de Dios, Benei Elohim, solamente aparece 5 veces en el Antiguo Testamento.
contando la que aparece aquí en el capítulo 6. Solamente 5 veces en todo el Antiguo Testamento. Y cada vez que aparece se refiere a ángeles. Se refiere a seres angelicales. Eso es lo que ocurre. 3 veces aparece en el libro de Job, uno de los libros más antiguos del Antiguo Testamento, escrito en la misma época en la que se escribió el libro de Génesis. Job es de la misma época y cada vez que aparece en el libro de Job está hablando de la corte celestial que está junto al trono de Dios. Por ejemplo, en Job capítulo 1, versículo 5, solo para daros un ejemplo, dice: un día vinieron a presentarse delante de Dios, y ahora dice, los Benei Elohim, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Mira qué interesante, Job 38, 6, 7, cuando Dios está hablando con Job y le dice acerca de cuando él estaba creando el mundo y formando todas las cosas, nos dice de manera poética, dice: ¿sobre qué están fundadas sus bases del universo, del mundo? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los Benei Elohim. Por lo tanto, 3 veces aparece esta frase, hijos de Dios, en el libro de Job, y la cuarta vez que aparece, lo hace en el libro de Daniel, donde cuando el rey Nabucodonosor mira la hornalla ardiente donde estaban allí presentes Sadrach, Mesach y Abednego, y él ve a un cuarto hombre que es como un Benei Elohim, como un ser celeste, como un ser angelical, como un hijo de Dios. Por lo tanto, cada vez, escúchame bien, esto es importante, cada vez que la Biblia utiliza este término en el Antiguo Testamento, Benei Elohim, está refiriéndose a seres angelicales, Hermanos, por lo tanto, a mí me cuesta no ver y no entender que los primeros lectores de Génesis, cuando llegaron al versículo 2 del capítulo 6, y leyeron de estos hijos de Dios, Benei Elohim, que tomaron para sí mujeres de entre las, y ahora mirad el contraste, no hijas de Caín, hijas de los hombres, el contraste entre hijos de Dios e hijas de los hombres. Me parece difícil, mira, por muy bizarro que sea, por muy difícil y descabellado que le parezca a mi mente, me parece muy difícil no llegar a la conclusión de que el pueblo de Israel entendió en este punto de la narrativa que Moisés estaba escribiendo acerca de ángeles. Ahora, hermanos, uno puede decir, wow, esto es difícil de creer, pastor. A la idea de seres angelicales teniendo relaciones sexuales con mujeres y, para colmo, engendrando a los hombres valientes de la antigüedad, a estos nefilim, a estos gigantes que se paseaban por ahí. ¿Sabes? Para la mente moderna, para ti y para mí, esto parece algo loco, algo distante, algo difícil de creer, pero no estaba tan lejos del pueblo de Israel. Para Israel no era una realidad tan distante. El pueblo de Israel estaba rodeado de pueblos paganos que leían en sus mitologías que sus grandes civilizaciones habían sido fundadas por hombres extraordinarios, los grandes titanes de la antigüedad, algo así como semidioses. Realmente, Gilgamesh era uno de ellos. Más adelante podemos leer acerca de Hércules, por ejemplo. Hombres extraordinarios que estaban en el fundamento de las civilizaciones paganas antiguas. Y de repente, en este punto de la narrativa, Moisés les escribe acerca de seres celestes caídos, de demonios, uniéndose a mujeres y engendrando a los grandes héroes de la antigüedad, a estos hombres valientes y de renombre. En efecto, la Biblia nos va a hablar del primero de estos grandes hombres en el capítulo 10 de Génesis, versículo 8, un hombre llamado Nimrod. Nimrod era un hombre valiente que fue el que fundó Babel, que es la hija del primer gran imperio de la civilización humana, que es Babilonia. Por lo tanto, ahí tenéis a una figura importante del mundo antiguo que era un hombre valiente de este tipo. Hermanos, esta interpretación es tan difícil de creer y tan descabellada para la mente moderna que yo me pregunté, bueno, ¿hay acaso más evidencia bíblica de que esta pueda ser la interpretación correcta de los versículos que tenemos delante de nosotros? Perdóname que hoy tengo que ir tan a fondo, pero esto es tan raro que tengo que ahondar en la Biblia más de lo que suelo hacerlo un domingo. Pero es que lo hay. Hay más evidencia bíblica
de que esta es una interpretación plausible, posible. Os voy a leer Judas, versículos 5 al 7. Si queréis abrir la Biblia ahí, si no lo vais a tener en la pantalla. Judas. Tanto Pedro como Judas parecen confirmar esta interpretación del libro de Génesis. En Judas, versículos 5 al 7, mirad lo que dice Judas aquí, qué interesante. Él está confrontando aquí a los falsos maestros que quieren inmiscuirse en medio a la iglesia y está hablando de juicio que vendrá sobre esos falsos maestros. No siempre actuando bajo la acción satánica, no ministros del engaño, del error. Y Judas 5 al 7 dice, mirad qué interesante, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y ahora mira qué interesante, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, que los ángeles, de la misma manera que los ángeles, que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Literalmente aquí en el griego dice buscando carne extraña, buscando un cuerpo distinto al suyo, buscando carne extraña. Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora quiero que os deis cuenta de que aquí Judas está comparando el pecado angelical con el pecado de los hombres de Sodoma y Gomorra. Ahora bien, ¿cuál fue el pecado de los hombres de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué Dios descendió con juicio sobre aquellas ciudades? Por la promiscuidad sexual. Y la promiscuidad sexual de aquel pueblo fue tan extrema que en último análisis, ¿con quién quisieron acostarse los hombres de Sodoma y Gomorra? Con ángeles. Con ángeles. Cuando los ángeles fueron a liberar a Lot y a su familia, los hombres, tal era la depravación de ellos que quisieron en efecto violentar a esos ángeles. Y Judas está relacionando aquí el pecado y la caída angelical con ahora el juicio sobre Sodoma y Gomorra. ¡Wow! Es potente la idea. Y básicamente Judas está diciendo el mismo juicio que vino sobre aquellos ángeles perversos que buscaron carne extraña, que vino sobre Sodoma y Gomorra a causa de la promiscuidad sexual, vendrá también sobre los falsos maestros que se utilizan de la religión para enriquecer y para buscar sexo. Y hermanos, detrás de toda secta lo que hay es un deseo de dinero, de poder y de ¿qué? Increíble. Por lo tanto, para mí Judas está hablando, en efecto, en los versículos 5 al 7, de lo que acabamos de leer en el capítulo 6 de Génesis. Yo creo que Pedro también tiene la misma idea en mente, la misma interpretación en mente en 2 de Pedro 2, del 4 al 7, os voy a leer, lo vais a tener ahí y os vais a dar cuenta cómo Pedro también va a hablar de Génesis 6. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndoles a ceniza y poniéndolas a ejemplo de los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot. Versículos 9 y 10 voy a saltar, dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Fijaos que de nuevo aquí Pedro parece ir en orden cronológico siguiendo las narrativas bíblicas y primero habla de la caída angelical, del pecado de los ángeles. Después habla del diluvio y después habla de la caída de Sodoma y Gomorra, de nuevo relacionando unas con otras. Por lo tanto, a mí me parece evidente que esta caída angelical de la cual nos está hablando Pedro es la que ocurre cuando estos seres caídos buscan de entre las hijas de los hombres mujeres hermosas para sí. Muy bien, si seguís conmigo y vuestra mente moderna no está diciendo qué cosa más rara el sermón de hoy. La pregunta es evidente. ¿Cómo pudo ser esto? ¿Cómo puede ocurrir esta idea de
de ángeles teniendo relación con mujeres humanas. Bueno, hermanos, vamos a intentar. Yo no sé todas las respuestas, tengo un montón de cosas sueltas, pero desde luego en capítulo 3 ya vimos a una serpiente hablando, ¿no es verdad? Eso está bien, hemos visto a una serpiente hablando. No sabemos si el diablo toma una serpiente o si toma la forma de una serpiente, pero desde luego el mundo espiritual, con toda su complejidad, misterio y grandeza, ya se ha hecho presente en la Biblia desde el principio. Este no es un mundo cerrado, no es una caja cerrada. Aquí hay mucho más de lo que realmente podemos concebir o imaginar. Empecemos por ahí. Pero también cuando yo estaba meditando en este texto, me venía a la mente el hecho de que en el culto pagano, en los templos paganos, es interesante ver la relación que existe entre la adoración y la promiscuidad sexual. Siempre alrededor de los templos paganos hasta el día de hoy, tú te vas a encontrar con profetisas que se dedican a tener orgías y cultos sexuales, en las cuales suele ocurrir que cuando el espíritu demoníaco se manifiesta, en ese mismo acto de posesión demoníaca, de manifestación del demonio, al mismo tiempo hay intercurso sexual como un tipo de acto de sacrificio y de adoración. Y eso está muy relacionado al culto pagano, al satanismo, al ocultismo y a la depravación profunda en el ámbito sexual. Por lo tanto, puede haber ocurrido, y ahora evidentemente estoy sencillamente, es una hipótesis, pero puede ser que algo así sea lo que veamos aquí. Veamos el intercurso sexual que acontece a partir de posesiones demoníacas. No lo sé, el texto no lo dice, pero desde luego no me parecería extraño que espíritus demoníacos puedan operar de ese modo, tanto más cuando el hombre lo que desea es trascender su humanidad, cuando quiere además a partir de esas realidades ser algo más que un hombre, ¿no es verdad? Un nefilim, un semidios, alcanzar la grandeza. Por lo tanto, lo que vemos para mí en estos primeros versículos del capítulo 6 es cómo la humanidad y el diablo se unen para buscar a un ser que es como Dios. Para buscar lo que es transhumano, superar la humanidad. ¿No es verdad? Algo que sea ser como Dios, los grandes nefilim de aquella época. Hermanos, el transhumanismo está muy al orden del día. Y yo no sé, pero tal vez en breve, todo este movimiento humano por intentar trascender su propia naturaleza termine por darle la mano al diablo y veamos cosas muy extrañas en muy poco tiempo en la sociedad en la que estamos. Ahora bien, para ir avanzando, ¿por qué Moisés nos presenta este relato? ¿Por qué Moisés quiere que nosotros sepamos que esto ocurrió poco antes del diluvio? Yo creo que Moisés tiene varias razones en la mente. Primero, pensando en el pueblo de Israel, Moisés quiere que ellos sepan, que el pueblo de Dios sepa, que aquellos semidioses en los que los antiguos ponían su fe, Gilgamesh, Nimrod y etcétera, no eran más que hombres caídos bajo la influencia del diablo. No eran grandes héroes. Si tú lees las mitologías antiguas te vas a dar cuenta de que eran hombres que conquistaron grandes cosas, pero eran verdaderos demonios, gente mala, gente perversa. Y el pueblo de Israel tenía que saber eso desde la antigüedad. Pero ¿por qué este texto es importante para ti y para mí en el día de hoy? Estaba dándole vueltas a eso. Bueno, en primer lugar, porque nos enseña que el mundo espiritual es más amplio y complejo de lo que podemos imaginar. Vivimos en un mundo donde hay ángeles, vivimos en un mundo donde hay demonios, vivimos en un mundo donde hay posesión demoníaca, vivimos en un mundo donde hay opresión satánica y gran parte de lo que experimentamos deriva de ahí, viene de ahí, pero puesto que tenemos una mente moderna, tan encrustada en una realidad materialista y naturalista como la que hemos nacido, nos cuesta entender que el mundo es mucho más complejo y amplio de lo que podemos imaginar. Estaba hablando con mi padre esta semana sobre este texto y me decía, Pedro, en todo mi peregrinar como misionero varias veces he tenido que expulsar demonios y los demonios hablaban a través de personas y yo tenía que reprenderlos en el nombre de Jesús. Esa es una realidad. Y va a ser una realidad cada vez más cercana, porque estamos avanzando a una sociedad cada vez más endemoniada. Por lo tanto, en primer lugar, el mundo espiritual es más amplio y complejo de lo que podemos imaginar. En segundo lugar, hay dos pecados que le abren la puerta al diablo de par en par.
dos pecados que le abren la puerta del diablo de par en par en la vida de un hombre. El primero de ellos es la promiscuidad sexual. Es la promiscuidad sexual. Tú quieres abrirle la puerta al demonio en tu mente, en tu corazón. Tú quieres darle la mano a Satanás. Bueno, empieza con la pornografía. Poquito a poco verás el cuerpo de tu prójimo como un pedazo de carne a ser devorado. Y así como los demonios que tenemos delante de nosotros en este texto, verás a las hijas hermosas de entre los hombres como carne de cañón para ti. Y poco a poco te convertirás en un verdadero demonio que solamente está consumiendo a su prójimo. Por lo tanto, si quieres abrirle las puertas al diablo, dale lugar, el más pequeño que quieras, a la promiscuidad sexual y serás de él. No tienes ni idea a dónde te puede llevar. Por lo tanto, a la contraria, te digo, vive en santidad. Pon guarda delante de tus ojos. Guarda tu mente. Maridos que estáis en este lugar, cuando piensas en la relación sexual, que lo que venga a tu mente sea el cuerpo de tu esposa. Esposos que estáis en este lugar, cuando penséis en las esposas que estáis en este lugar, cuando penséis en la relación sexual, que lo que venga a vuestra mente sea solo el cuerpo de tu marido. Guardad el lecho conyugal con toda vuestra fuerza. Hay dos pecados que abren las puertas al diablo. La primera es la promiscuidad sexual y el segundo es el culto a la imagen, el deseo de trascendencia, nefilim, ser como Dios. Cuando tú vives la vida buscando establecer una imagen, buscando proyectarte al mundo como siendo el centro del universo, sacándote selfies el tiempo entero y colgándolos constantemente en las redes sociales, tú estás avanzando en una senda narcisista que es propia del espíritu satánico. Ahora, si esto es verdad y estos dos pecados constituyen un abrirle las puertas al diablo, piensa en cuáles son los dos pecados dominantes de la sociedad en la que estamos. La nuestra es una sociedad promiscua sexualmente y cuyo espíritu es un espíritu cabalmente narcisista, donde el ser humano de hoy vive ¿para qué? Para cultuar su imagen, para hacerse un nombre, para proyectar y ser reconocido. Por lo tanto, tú unes el binomio y llegas a lo que he llamado una sociedad endemoniada. Una sociedad que está al borde del abismo, una sociedad que está al borde del colapso y del juicio de Dios. Por lo tanto, para huir de esa sociedad yo quiero animarte. Algunos en este lugar tal vez tengan que apagar las redes sociales, quitarlas de en medio, hacer guerra contra el selfie, ser modesta en la apariencia, batallar. Hacer guerra desde la raíz. Hermanos, yo tengo que luchar con esto. Yo no sé tú, yo soy un hijo de mi época. Nací en los 80, imagínate. En el rock puro y todo eso. Y el culto ya al placer y a la imagen. Pero vamos, como una irradiación diaria en toda mi infancia, juventud, es lo que uno creció viviendo. Bueno, tienes que guerrear contra eso diariamente para no caer en esa sociedad endemoniada. Amada iglesia, huid de esos peligros y recordad, el mundo espiritual es mucho más complejo y peligroso de lo que uno puede imaginar. Sigue el texto bíblico en el versículo 5 en adelante diciendo: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Amada iglesia, el versículo 5 es uno de los versículos más importantes de toda la Biblia. Lo vuelvo a leer. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y ahora fijaos qué interesante. Y que todo designio, aquí la palabra designio es intención, toda motivación, ¿vale? Toda intención, todo deseo más profundo del alma. Toda motivación o intención de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hermanos, tal vez una de las tragedias del pecado y del mal es que cuando uno piensa que ya ha tocado fondo,
parece que hay un fondo más profundo al que puede llegar, ¿no es verdad? Al que puede llegar. ¿Sabes? Una de las verdades más importantes de toda la Biblia, una de las doctrinas principales de toda la Biblia, es la que habla del pecado original. El pecado original. El pecado original es la verdad bíblica de que a partir de la caída todos nosotros hemos nacido con una naturaleza corrupta, una naturaleza pecadora. Lo cierto en cuanto al ser humano es que él no es pecador porque peca. Él peca porque es pecador. Repito, él no es pecador porque peca, él peca porque es pecador. La gran tragedia del pecado es que él nos ha afectado desde la raíz. Ha corrompido las intenciones más profundas del alma humana. Desde la raíz, en sus afectos, en sus pensamientos, en su voluntad. De modo que, como Jesús dice en Mateo 7:16, no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Tanto es así que en Mateo 12:33 Jesús nos dice que la única esperanza es hacer el árbol bueno para que entonces su fruto sea bueno. Hay algunas generaciones y algunos textos bíblicos que nos enseñan que la única esperanza de la humanidad, la única esperanza tuya en esta mañana, algunos de los que estáis aquí presentes, la única esperanza de no entrar en esta deriva que termina en el diluvio, es que el Señor cambie la intención más profunda de tu corazón. Tienes que pedirle al Señor. No es ligera la operación que necesita. No es una estética religiosa. No necesitas un cambio de maquillaje. Necesitas un cambio profundo en la raíz del corazón. Tal era el grado de depravidad y de pecado de la humanidad en aquel tiempo que la Biblia nos dice de manera sorpresiva que Jehová se arrepintió. Es algo difícil de entender, ¿no? Es un antropomorfismo, se llama. Hablar de Dios como si fuese una persona. Desde luego Dios no se arrepiente como se arrepiente el hombre. Él sabía todo lo que estaba ocurriendo. Todo ocurría conforme a sus designios eternos y para su gloria. Y de todos modos, al ver la maldad del hombre, tal es el dolor y la indignación del corazón de Dios, que Él decide arremeter con juicios y con vehemencia. Hermanos, Dios sigue siendo el mismo. Su carácter, su gloria, su santidad no cambian. Y cada tragedia experimentada en la humanidad es un preludio del juicio final. A veces la gente dice, a veces el buen creyente quiere quitar a Dios toda responsabilidad de las tragedias y catástrofes que ocurren en la vida y dicen, no, esto es la sola consecuencia del pecado del hombre que le lleva inevitablemente a esa realidad, pero Dios no tiene nada que ver con eso. Yo cuando voy a la Biblia veo a un Dios que tiene todo que ver con el juicio y el castigo. Un Dios que está activamente descendiendo su mano de poder para juzgar el pecado y mostrar en ello su gloria. Y en el último y gran día el juicio de Dios servirá solamente para aumentar la gloria de su santo nombre. Calle delante de Él toda la tierra. El nuestro, amada iglesia, es un Dios que es fuego consumidor. Digno de ser temido por encima de los demonios, del diablo, del infierno, del pecado y de la muerte. En realidad Él es el único digno de ser temido por los hombres. Porque así como Él derramó los diluvios en el mundo antiguo y derramó fuego sobre Sodoma y Gomorra, llegará el día donde Él también hará justicia en la tierra. Y ese será un buen día. Será un día doloroso, pero también de gozo, de vindicación, de gloria, donde Él va a glorificar su santo nombre. Por lo tanto, esa era la realidad del mundo antiguo. El diablo, los hombres compaginándose para suplantar su reino, la maldad que se extendía sobre todos. Y ahora llegamos a Noé para ir terminando.
Y bendito sea el nombre del Señor. Versículos 8 al 9 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia, favor ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. 3 cosas se nos dice de Noé y con ella voy a terminar. Se nos dice que Noé era en primer lugar un varón justo. En segundo lugar era perfecto en sus generaciones. Y en tercer y último lugar, con Dios caminó Noé. 3 cosas bien sencillas para terminar el sermón. En primer lugar, no era un varón justo. En otras palabras, él obedecía a la ley. Era un hombre obediente. Era un hombre obediente. Obediente en su hogar, obediente en su trabajo, obediente en el culto público. Era un hombre que obedecía los mandamientos del Señor, que andaba en rectitud delante de Él, que no adulteraba, que no fornicaba, que era fiel a su esposa, que cuidaba a sus hijos, que era correcto en su modo de proceder. Pero no solamente era justo, Noé era perfecto en sus generaciones, perfecto. Y aquí perfecto es cabal o íntegro, o íntegro. En otras palabras, él no era solamente obediente en términos externos, pero su corazón era íntegro delante de Dios. Había una correlación entre su manera de vivir y las intenciones más profundas de su corazón. Había, en otras palabras, sinceridad en Noé. La suya no era una religión estética, externa, de usos y costumbres. No, había un corazón que amaba al Señor. Había un corazón que sinceramente deseaba serle agradable. Y tal vez lo más bello, y con esto termino, versículo 9 se nos dice, con Dios caminó Noé. Hermanos, en un mundo tan oscuro, a las puertas del abismo, parece Habacuc, ¿no es verdad? A las puertas del abismo, cuando los juicios de Dios se iban a manifestar sobre toda la tierra de maneras inconcebibles, catastróficas. Noé día a día se levantaba para caminar con Dios. Este caminar con Dios nos habla de la relación íntima, personal, cercana, que Noé disfrutaba con Dios. Una comunión real, viva, que Noé tenía con Él. Sabemos que esta relación que Noé tenía con el Señor fue fructífera porque le llevó a vivir más allá de la muerte, a avanzar por encima de las olas del juicio y llegar al día donde el sol volvería a salir y habría una esperanza de gloria. Amada iglesia, así como Noé, nosotros somos llamados en el día de hoy a poder vivir en obediencia, a tener corazones íntegros delante del Señor y a tener una vida de comunión íntima y genuina con Dios. Pues hermanos, ¿cómo Noé pudo vivir de este modo? Pues en Hebreos capítulo 11, versículo 7, se nos dice que fue por la fe. Fue por la fe. Noé pudo vivir de este modo porque él puso su confianza en Jesucristo, porque aún sin verle y mirando hacia adelante, él creyó y creyó diariamente que llegaría el día donde vendría aquel que no sería un nefilim, que no sería una mezcla demoníaca, que no sería un demonio, que no sería un semidios, que no sería Hércules, ni Gilgamesh, ni nadie de esos. Sería el mismísimo Dios que tomando nuestra humanidad vendría a vencer al diablo y a restablecer el reino de Dios entre los hombres. Noé lo creyó. Él confió en aquel que vencería todo principado y potestad y nos daría la victoria. Y por lo tanto, por oscura que fuese la noche, Noé caminó en obediencia, en integridad y en comunión. ¿Y tú, hermano? ¿Y tú? ¿Estás caminando de ese modo? ¿Estás caminando así con el Señor? Hoy es un buen día de ponernos a cuentas con Él. Amén. Vamos a orar. Aleluya, Señor. Hermano, el grupo de alabanza, si podemos terminar con un canto. Padre, queremos alabarte y agradecerte por tu palabra. Señor, cuán rica es y cuánto nos reta. Ella viene a nuestras vidas para enseñarnos tu mundo, el mundo de Dios.
ese mundo que es más amplio, más complejo, más difícil de entender, pero en el cual tú reinas, Jesús, en el cual tú eres Rey. Señor amado, nosotros como iglesia a veces nos sentimos bajo la presión de vivir en una sociedad endemoniada. Y también nosotros, Padre, experimentamos la presión y las tentaciones del pecado de nuestro propio corazón, del pecado sexual, del pecado de vivir para nosotros mismos, de buscar lo nuestro. Y queremos pedirte perdón. Queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, traiga arrepentimiento, Padre, traiga realmente un apartarnos de todas esas cosas, Señor. Y queremos rogarte, Padre, que hoy, como tú pusiste delante de nosotros el ejemplo de Noé, varón justo, varón perfecto, varón que caminó contigo, Señor, nosotros ahora podamos mirar a Cristo, a quien también miró Noé, y podamos confiar y podamos descansar en Él y podamos vivir del mismo modo, Señor. Yo quiero orar por tu iglesia, Padre. Señor, somos una pequeña manada, pero tú estás con nosotros. Y yo quiero rogarte, Señor, que tal vez algunos hermanos, hermanas en este lugar, amigos que han entrado, que nunca han caminado contigo, que nunca te han conocido de verdad. Señor, que en tu gracia y en tu misericordia puedan salir de este lugar con el deseo firme, Padre, de obedecerte, con el deseo firme, Señor, de buscar corazones íntegros delante de ti, de caminar contigo, de creerte a ti, Señor. Oh, Padre, queremos alabarte y poner tu palabra en tus manos para que tú la apliques con poder y nos lleves con tu paz. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.